Muy buenos días. Hoy nos hemos venido, como pueden mirar y ver atrás, hasta Marmolejo. Entrevista con don Manuel Lozano, el alcalde de Marmolejo. Queremos tomarle también el pulso a esta localidad y saber más acerca de proyectos, de iniciativas, de inquietudes. Así que si nos acompañan, nos vamos a ver al alcalde. Bien, pues señor Lozano, buenas tardes. Buenas tardes y encantado. Encantada de estar por aquí y agradecerle que nos hayas atendido, que además haya hecho un huequecito, que sabemos que de casa aquí no para, luego aquí tampoco, le paran, lógicamente por ser la máxima autoridad, le requieren en cualquier lugar y en cualquier hora y nadie mira si el alcalde tiene una reunión o no tiene o va tarde. Aquí, como se suele decir, aquí te pillo, aquí te mato y hay que de alguna manera abordar al alcalde para obtener respuestas. Así que le agradezco que nos haya hecho este huequecito para atender a Radio Andújar. Lo primero que quería era felicitarle por la nueva visión, la nueva imagen que tiene Marmolejo. Es uno de los alcaldes de los equipos de gobierno que están apostando por la ciudadanía, por el peatón y siempre equilibrando un poco, entiendo también, el papel que tienen los vehículos, lógicamente, pero dando prioridad a los peatones, ¿no? Efectivamente, eso forma parte de un proyecto. Evidentemente, antes de comenzar, lo primero que tengo que hacer es darte las gracias a ti personalmente y al medio de comunicación que representas, porque yo creo que es fundamental que a través de los medios de comunicación, que en un momento determinado la gente puede ver como algo subversivo o algo que en realidad no plantea cuál es la actualidad, es como tenemos que llegar a los ciudadanos y un medio de comunicación que se preocupe por llegar a todos los sitios y trasladar la imagen de un pueblo, la opinión de su alcalde, yo creo que merece ese halago público que hago aquí a través de la cámara, a través de la radio, porque yo creo que es fundamental poner en valor el trabajo que se hace desde los medios de comunicación. Y evidentemente ese trabajo que hacéis tiene que ir ligado a lo público, tiene que ir ligado también a la gestión. En este caso va ligado a la gestión del Ayuntamiento de Marmolejo. Es un proyecto, como bien explicabas tú, como yo te decía al principio, no un proyecto de hoy para mañana, sino un proyecto pues, que está estudiado y está pensado. Pero no solamente está estudiado y pensado por el alcalde, por el equipo de gobierno. Nosotros, si de algo nos gastamos, yo creo que esa es la clave del éxito, es de que todos los proyectos, en línea general, evidentemente, el marco en el que se desarrolla nuestra gestión está de alguna manera consensuado con la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros trabajamos en un proyecto con el que nos presentamos a las elecciones, esto funciona así, y hay que decirlo, un proyecto que elaboramos entre todos y entre todos, un proyecto participativo. Somos un proyecto amplio, abierto, donde asociaciones, colectivos, vecinos y vecinas de manera individual dan su opinión o le dan forma a alguna de las propuestas que hacemos. Al final de ese trabajo nos encontramos que tenemos un documento, un proyecto, un programa electoral que una vez que pasa las elecciones se convierte en un contrato con los ciudadanos y con las ciudadanas. Ese es el mínimo al que nosotros nos comprometemos, al programa electoral. A partir de ahí también el compromiso es pues llegar a todas aquellas necesidades que van surgiendo en el día a día, eso es más que evidente, y aquellas cuestiones bueno, pues que no estaban previstas y que tienes que abordar. Pero ese contrato que firmamos, ese programa electoral, que se convierte en contrato, esa es la hoja de ruta, las líneas maestras en las que tenemos que trabajar. Y evidentemente el aspecto del municipio es uno de los elementos que tenemos que consensuar con la gente. Esto no es una cuestión de que cada alcalde o cada alcaldesa o cada equipo de gobierno que pase por aquí le dé un aspecto u otro al municipio. Se trata de que sea el aspecto que evidentemente nos podemos dar los unos a los otros, una cuestión económica también y competencial, pero un aspecto que entre todos y entre todas hayamos consensuado. Evidentemente el 100% del consenso sobre gustos, colores, ¿no? Pero es verdad que es algo que la gente acepta, está el éxito garantizado una vez que se terminan las obras, porque bueno, es algo de lo que todo el mundo ha podido opinar. Además, muchas veces explicamos incluso antes de comenzar las obras cómo van a ser, de qué manera, y atendemos todas aquellas cuestiones que pueden ir surgiendo durante la obra. Ese proyecto es un proyecto de imagen, efectivamente, pero es un proyecto que también conjuga lo que nosotros queremos ser como pueblo. Nosotros tenemos varias vertientes en las que nos queremos desarrollar, y una de ellas es el turismo, y el turismo no es solamente el turismo monumental o el turismo de espacios naturales, que también el turismo se puede enfocar desde el punto de vista del descanso, del paseo tranquilo, de la buena gastronomía y de pasear por calles bonitas. Y eso forma parte también de ese proyecto. Y a la misma vez, pues ese turismo necesita servicios, necesitan comercio, necesitan hostelería, etcétera, etcétera. Y esos comercios y esa hostelería tienen que estar preparados y dispuestos a atender ese flujo de gente que queremos generar. Y ese flujo de gente, evidentemente, necesita dónde aparcar.
Y ese problema, que es un problema yo creo que endémico en nuestra sociedad, en todas las ciudades, sobre todo en los sitios donde afortunadamente el desarrollo es constante, pues tiene que ser abordado también por el ayuntamiento, por el máximo responsable. Entonces nosotros llevamos tiempo trabajando también en proyectos complementarios a ese proyecto de cambio de imagen de las casas, de las viviendas, perdón, de las calles, quería decir. Efectivamente tenemos ya varios proyectos en marcha y tenemos uno concreto que afecta a la zona del centro del pueblo, donde se van a generar pues en torno a 70 aparcamientos públicos, que son más que suficientes, entendiendo que hay ya algunos. ¿En qué zona, perdón? Justo aquí en una zona que todos conocemos como el Cuartel Viejo. El Cuartel Viejo es donde estaba antiguamente el cuartel de la Guardia Civil, que estamos a punto de adquirirlo. Hemos adquirido 2 casas justo al lado, de manera que pretendemos generar allí casi a la salida, un ¿no? solar, justo al lado del centro del pueblo, para que la gente llegue y pueda aparcar ahí y automáticamente desembarcar como peatón en una zona donde o tienen prioridad peatonal o simplemente 100% peatonal y no puede haber tráfico, de manera que está a 100 metros de cualquier negocio, de cualquier servicio que se preste en el centro de la localidad. Eso con respecto a las calles que están en el centro del pueblo, que es fundamental también, que se arreglen, que se embellezcan, que se mejore la infraestructura, evidentemente saneamiento, de agua potable, etcétera, etcétera, pero que también tienen que ser prácticas y no puede ser un problema que hagamos una obra intentando mejorar el aspecto del pueblo si luego al final es difícil que la gente se acerque a verlo. Claro. Entiendo, por lo tanto, que todo lo que está haciendo la peatonalización que hemos visto en la zona centro de Marmolejo viene acompañado de un saneamiento, que muchas veces decimos se lava la cara a las calles y si por abajo no se soluciona el problema que pueda venir en el futuro, es un dinero que hay que gastar después. Tienes toda la razón del mundo. De hecho, ese es uno de los inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, a la hora de ir más rápido, a la hora de construir. Porque evidentemente, una vez que levanta una calle, es absurdo no cambiar las tuberías de agua limpia, las tuberías de agua sucia, todo los servicios. Nosotros en todas las calles donde se están actuando, se cambia el saneamiento, que normalmente está mal porque es el casco antiguo del municipio, son calles y saneamientos muy antiguos, de 50, 60 años, pues que necesitan, pues después de 50 o 60 años, esa vida útil se ha terminado y necesitan pues, que sean renovados. También el agua potable, por lo tanto se genera más presión en las viviendas, más calidad de vida, y también aprovechamos todos los servicios, por ejemplo, alumbrado público, telefonía, etcétera, etcétera, metemos, cuestión de los técnicos, los tubos necesarios para que poco a poco, efectivamente, haya canalizaciones, para que poco a poco todo ese cableado que tanto daña la vista algunas veces entre una casa y otra o en la propia fachada, con el tiempo se puede ir bajando, con la idea de que al final se quede una calle limpia a la visión de la gente. Claro, evidentemente eso encarece mucho el proyecto, encarece una parte muy importante, quizás es mucho más costoso arreglarlo de abajo que arreglarlo de arriba, pero no sería responsable, o por lo menos económicamente sostenible, arreglar solamente lo que se ve tentemente a cobro y luego lo de abajo pues sigue estando mal, porque al final sería un problema continuo y constante de reparaciones y de mala calidad del servicio de cara a los vecinos. Alcalde, ese deseo que tiene usted de hacer de Marmolejo también una localidad para ese turismo de descanso, que nos parece una idea muy interesante, después del trabajo que también se hace para poner en valor el balneario, que ahora me gustaría también tratar el tema, requiere igualmente que los accesos a Marmolejo también estén en condiciones. Hemos visto que la 420 que conecta con Andújar, ahora mismo está en pésimas condiciones, ¿no? Sabemos que depende de otras administraciones y cuando llega el invierno todavía se ve más perjudicada la carretera por la escorrentía, sí, que taponan y dificultan mucho los accesos, ¿no? Para que Marmolejo también, la ciudadanía se pueda mover. ¿Qué relaciones tiene usted para que ese tipo de requerimientos que hace falta en esa carretera se subsane? Bueno, desde la autovía, la A4, que también está en el tramo que pasa por Marmolejo en unas condiciones pésimas, desde ese acceso que tenemos, la autovía, la A4, yo le digo a mi vecino y mis vecinas que es una calle más del municipio, sí, es verdad, que pasa justo por nuestra puerta. La A4 es una calle más del municipio de Marmolejo y eso genera un flujo pues que tenemos que aprovechar. Lo aprovechamos con el polígono industrial, lo aprovechamos con el balneario, lo aprovechamos como un elemento potenciador y generador de empleo y de riqueza. Tenemos 2 accesos desde esa A4, decía. Un acceso que es, digamos, el primero que te encuentras al venir desde Andújar hacia aquí o desde Madrid dirección a Marmolejo. El primer acceso es el que comunica directamente con el balneario. El segundo acceso es el que te mete por la entrada del polígono industrial. Ambos accesos, que parten de esa A4, son de la Junta de Andalucía. Nosotros, ¿cómo trabajamos con el resto de las administraciones?
poniendo encima de la mesa los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo. Me da igual el color político. Y sobre todo intentando aportar argumentos y razones, sin entrar en ninguna cuita política que a la gente en un momento determinado no le pueda interesar, o por lo menos las despistas de lo que tiene que estar atento y dónde se tiene que poner el foco. Y digo eso porque nosotros hace unos días tuvimos una reunión con la subdelegada del Gobierno, que es la responsable de la provincia de Jaén de la carretera. Nos planteó un proyecto que hay de arreglo integral, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, de algo más de 50 kilómetros, por lo tanto pasaría por el término de Andújar, término de Marmolejo, y saldría hasta bastante más allá del término de la provincia de Córdoba, donde se solucionaría el problema de la autovía A4, que no es ni más ni menos que un problema de los firmes, donde está construida, un sitio de campiña, donde evidentemente yo no soy técnico, pero bueno, algunas veces tiene que prestarle uno atención a lo que dicen los técnicos para saber exactamente de lo que está hablando. Parece ser que el terreno de la campiña, el terreno de nuestra zona, es un terreno arcilloso, arcilla expansiva, que vienen mal y que deforman constantemente la base en la que está hecha la carretera. Se mueve. Pues constantemente hay que hacer una reparación. Pero hay un proyecto integral que viene a atender eso. Ha llegado la subdelegada con un anuncio bastante importante y bastante agradable, después de mucho tiempo pidiendo y trabajando porque eso sea así. Trabajamos de manera directa como equipo de gobierno, como alcalde, con la subdelegación, con tal, pero también como corporación, también como municipio, porque hemos hecho varias mociones institucionales donde los grupos que en las diferentes etapas han estado representados en el Salón de Pleno hemos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo y hemos puesto de manifiesto esa necesidad y esa reivindicación, porque los intereses son los generales, los del municipio. Y hemos conseguido que poco a poco, bueno, pues se plantee ese proyecto, se plantee esa reforma integral que vendrá a solucionar el problema para más tiempo. Pero evidentemente le decía yo a la subdelegada que no es suficiente tener un proyecto a 1 año y medio, 2 años pista, un proyecto que hay que licitar, un proyecto que, en fin, la administración es muy lenta, las cosas de Palacio van despacio y posiblemente ese sea una solución, estoy seguro que va a ser una solución a medio o largo plazo, pero necesitamos algo a corto plazo. Pues también nos emplazamos en aquella reunión a una visita con los técnicos de la carretera, de la demarcación de carretera, y ver la zona, sobre todo la zona que hay entre Andújar y Marmolejo, que está en unas condiciones lamentables, muy peligrosas, que a pesar de la señalización pues pueden acarrear algún accidente. Por lo tanto, quiero poner esto como ejemplo, con una administración, en este caso el Gobierno central. Y a la misma vez trabajamos también con la administración, con la Junta de Andalucía, para que intervenga en las dos carreteras que entran, la A420, la antigua 420 y la antigua J513, la que decía que te lleva directamente al balneario y la que pasa por los polígonos industriales. Si nos remitimos a la de la zona industrial, hemos actuado de manera conjunta y además hemos conseguido actuar de una manera muy efectiva. Hemos conseguido que Junta de Andalucía, la propia Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento intervenga en esa zona. Hemos conseguido entre las 3 administraciones, evidentemente desde el Ayuntamiento, y yo personalmente gestionando o coordinando, como es mi responsabilidad, no es por una cuestión de mérito, sino por una cuestión de cumplir con el compromiso de un alcalde, hemos conseguido que Diputación Provincial conecte con el asfaltado del polígono industrial antiguo con una rotonda que hizo el Ayuntamiento en una zona en la que asfaltó la Junta de Andalucía todo el perímetro. De manera que las 3 administraciones hemos sido capaces de invertir, y hablo de cabeza, pues en torno a 700 o 800.000 euros en una zona industrial que hace que se conecte el polígono nuevo con el polígono antiguo, que además es un acceso a Marmolejo, uno de los accesos principales desde esa calle que tenemos, desde esa A4, que es la autovía para nosotros, y que viene a poner de manifiesto que muchas veces ese trabajo colaborativo entre administraciones es la clave de cómo se tiene que gestionar la política y el dinero público. Por lo tanto, esa entrada del polígono, esa J513, ha actuado Diputación con el asfaltado de los polígonos industriales, actuó el Ayuntamiento, bueno, pues con la mejora del entorno y con una rotonda que hicimos también para conectar ambos polígonos, y luego la Junta de Andalucía en su carretera, que es suya, si no, no podría actuar evidentemente por cuestiones competenciales, ha asfaltado pues gran parte de la carretera hasta entrar en el municipio. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que seguir trabajando y mejorando esa zona, pero ya hemos conseguido algo. Evidentemente hay que seguir trabajando y hay que luchar por la otra entrada, que seguramente que sea la que tú has cogido y la que más te ha llamado la atención.
Sí, me llama siempre la atención. Esa carretera tiene el problema de lo que te decía, del sitio donde está construida, arcilla expansiva, campiña, tal, escorrentía, de los olivos que hay a un nivel superior en los laterales y por lo tanto llena la carretera, y los eucaliptos que están, bueno, que son un peligro, y sobre todo los que están secos. Eso se lo hemos trasladado en varias ocasiones a la delegación de fomento. Me consta que se está trabajando y se está estudiando la posibilidad de quitar muchos de esos eucaliptos, y también hay que incidir en la necesidad de una actuación integral en esa carretera. Eso no puede ser una cosa que quede en el olvido, ni puede ser una cosa, bueno, como he dado por aquí no doy, no. Si hay dos carreteras, hay que tener dos carreteras en perfectas condiciones, sobre todo que son dos carreteras que tienen un tráfico importante. Hay que arreglar la autovía, por supuesto. Hay que arreglar la entrada del polígono industrial, la J513, hay que seguir arreglándola, y la A420 también tiene que ser objeto de una reforma profunda. ¿Por qué? Porque es una carretera que tiene mucho flujo, mucha salida, mucha entrada, y que puede también acarrear un accidente y luego lamentarnos cuando es una cuestión que se puede arreglar con relativamente poco dinero, entendiendo que estamos hablando de una administración como la Junta de Andalucía. Y es un elemento en el que se está trabajando, por ejemplo, con la Consejería de Fomento a través de la delegación, igual que tenemos solicitado, pedido y hemos reivindicado en muchísimas ocasiones que Marmolejo sea incluido en el consorcio del transporte metropolitano. Queda prácticamente un anillo por incorporar, donde se encuentra Marmolejo, Lopera, Porcuna. Los dos alcaldes y la alcaldesa, Miguel, Carmen y yo, hemos pedido una cita al delegado para tratar ese tema. El delegado me consta que lo ha trasladado a Sevilla, que es de donde, digamos, se decide la ampliación de ese consorcio de transporte metropolitano, y quiero decir con esto que es una cuestión necesaria. Son infraestructuras que son necesarias de transporte y de comunicación para que se desarrollen los municipios. Es fundamental que tengamos bien, no solamente las calles del pueblo, tenemos que tener también los accesos, las carreteras, que es lo que proporciona esa capilaridad entre los municipios. Y evidentemente también el transporte de personas tiene que ser una cosa fluida, sostenible y económica. Hoy en día nosotros, los vecinos y vecinas de Marmolejo, pagamos el billete del autobús más caro que, por ejemplo, Andújar o que la propia Arjona, que entró en una última fase, porque no estamos dentro del consorcio metropolitano. No tiene sentido que el autobús salga más caro que coger un tren, porque el tren está becado, subvencionado por el ayuntamiento, y yo veo a la gente joven que va a Sevilla, que viene, estudiantes de mi pueblo, que van a cualquier sitio de Andalucía con el transporte por tren gratuito prácticamente, y que sea un hándicap económicamente hablando que el autobús sea más caro, que no tiene sentido. ¿Se puede solucionar? Sí, simplemente con incluir a Marmolejo en el consorcio metropolitano. Nosotros, el Ayuntamiento de Marmolejo, evidentemente está dispuesto a pagar la parte que nos tocaría pagar en función del número de habitantes, y sería un poco cerrar ese círculo de las buenas comunicaciones y de la infraestructura necesaria en torno a la movilidad de las personas. Desde luego. ¿En qué grandes o medianos proyectos está trabajando ahora su equipo de gobierno? Pues tenemos ahora encima de la mesa varios proyectos que son muy interesantes. Uno de ellos es lo que te decía antes del aparcamiento que va a haber justo al lado del centro de la localidad. Eso es un proyecto que en la adquisición de los terrenos pues estaríamos hablando de en torno a 300.000 euros, más luego otros 200.000 euros que sería la ejecución de lo que viene siendo el aparcamiento. Un proyecto de $500.000 de euros. Se están finalizando las obras de adaptación del polígono industrial. El polígono industrial de Marmolejo es un polígono que cuenta ya con todos los servicios. Por lo tanto, a partir de ahora, afortunadamente, nos tenemos que emplear a fondo en lo que te decía antes, mejorar los accesos de ese polígono industrial, mejorar la comunicación de ese polígono industrial tanto con la autovía como con la carretera y el acceso al municipio, y luego la infraestructura interna interior del polígono industrial también hay que dotarla de nuevos y mejores suministros para que se puedan instalar empresas que gocen de todas aquellas necesidades, que puedan tener cubiertas todas aquellas necesidades, pero de una forma rentable económicamente hablando, me refiero. Son calles muy amplias, calles que tienen que estar ordenadas en el tráfico, son calles que necesitan zonas de aparcamiento para camiones. Estamos trabajando en un proyecto bastante importante en ese sentido también, justo en la zona de equipamiento, donde se genera una campa de aparcamiento para que tanto las empresas que vienen a instalarse en Marmolejo o que ya están instaladas tengan un sitio donde ese flujo de mercancías, tenerlo aparcado durante los periodos de descanso o mientras esperan para ser descargado o cargado. Y luego también esa conexión eléctrica con la línea nueva que hemos hecho, pues también ha conllevado que haga una inversión que está terminada ya,
de otro medio millón de euros que ha conseguido anillar toda la línea interior, de manera que hay garantías de que no haya ningún tipo de corte. Son infraestructuras nuevas, son infraestructuras que vienen protegidas, que no haya ningún tipo de corte que dependa de la línea de media tensión. Evidentemente, si hay una cuestión a nivel general, pues nos afectará, pero que no haya esos cortes que suele decir la gente, caen 2 gotas y se corta. Pues precisamente con la nueva instalación que hemos puesto en marcha en el polígono industrial, todo ese tipo de cuestiones se evitan, y además estamos terminando de colocar pues casi 200 farolas de tipo LED que en ese polígono industrial estaban con vapor de sodio y que evidentemente pues hemos tenido que reponer. Pero bueno, seguimos trabajando también no solamente en el desarrollo industrial del municipio con ese polígono industrial, no solamente en el tema de la infraestructura de acceso a Marmolejo, sino, como tú bien decías, ahora mismo se están finalizando proyectos por importe de 1 millón de euros que están afectando a muchas calles del municipio a través de fondos europeos, fondos del Estado, de un plan de movilidad urbana sostenible que tenemos elaborado y sobre el que vamos, digamos, pidiendo subvenciones para intentar llegar al 100% de esa peatonalización o esa funcionalidad que le queremos dar al centro y al casco histórico de Marmolejo. Entre ellos está el proyecto del centro propiamente dicho, de la Plaza de la Constitución, un proyecto de unos 300.000 euros que está a punto de salir, un proyecto que está pendiente de financiación. Hay un par de cuestiones que estamos valorando, pero un proyecto que tiene que ver la luz relativamente pronto, porque viene también a completar todo lo que se está haciendo en el entorno. Pero además es que, como necesitamos que se viva bien, necesitamos que se transite bien, que se pueda aparcar en el municipio, donde hemos detectado, a través de ese plan de movilidad urbana sostenible, problemas de tráfico, ya no solamente de aparcamiento, estamos invirtiendo también, bueno, con los fondos. En este caso son fondos del PER, en otro caso son planes provinciales, fondos propios, pero con el PER estamos actuando en la avenida Juan de la Rosa. Ya hemos hecho un trozo donde se genera una bolsa de aparcamiento al lado de los colegios, donde se ha generado otra bolsa de aparcamiento en línea justo antes del Paseo de la Libertad, se ha ampliado el aserado y se ha ampliado la calzada por la que transitan los vehículos, para generar mayor fluidez. Pero eso es un proyecto que durará varios años, se está haciendo por fases, estamos a punto de terminar la primera fase, el año que viene continuaremos con la siguiente fase, que no es ni más ni menos que conseguir que toda la trama de esa calle tenga el mismo espacio, la misma anchura de vía, tenga unos aserados suficientes para que los niños, las niñas que van al colegio, que van a la churrería, que van, en fin, a todo ese flujo de gente que hay por allí, por ese entorno, que se acercan al Paseo de la Libertad, puedan transitar con seguridad, que haya aparcamiento, que haya carga y descarga, actualizar esa avenida al siglo XXI, actualizar esa avenida a las necesidades que tiene el municipio. Además, esa avenida es la que recoge toda la gente que viene o bien por la 420 o bien por la J513 y distribuye en el municipio. Son proyectos importantes, son proyectos que necesitan dinero, pero son proyectos que de alguna manera todo lo que he dicho es tangible, es algo que se ve. Pero también hay que trabajar en lo que no se ve, y es en la calidad de vida de los ciudadanos en un montón de aspectos más. En la política deportiva, nosotros tenemos un presupuesto de más de medio millón de euros que destinamos a la práctica del deporte en el municipio. Y no a la práctica deportiva de cualquier manera, la tenemos, digamos, programada en dos vertientes fundamentales. Una, en usar el deporte como un elemento generador de empleo y riqueza, con inversiones en determinados campeonatos, gracias a las infraestructuras que tenemos, que reviertan también en el propio municipio. Luego, por otro lado, tenemos lo que son las escuelas deportivas. Las escuelas deportivas que albergan pues, a más de 300 niños y niñas de Marmolejo en diferentes modalidades y disciplinas, con unos precios más que accesibles, de manera que ese servicio que presta el ayuntamiento llegue a todo el que quiera usarlo. Porque si el ayuntamiento, el otro día lo comentábamos precisamente en la Junta de Portavoces, con la portavoz del Partido Popular, con la compañera concejala, y llegábamos a la conclusión de que si el ayuntamiento, le explicaba yo, no presta el servicio de escuela deportiva en el municipio a un precio más que razonable, eso es un yacimiento de generación de riqueza que cualquier empresario puede cubrir con una escuela deportiva privada, y evidentemente sería mucho más caro. Si eso lo presta una empresa privada que va a buscar efectivamente, lógicamente y además afortunadamente también, va buscando un beneficio, serían unos precios mucho más elevados que los que está planteando el ayuntamiento. Por lo tanto, también se hacen que esas escuelas deportivas sean accesibles. Pero hablo de niños y niñas y hablo de mayores. Nosotros tenemos una oferta deportiva desde esas escuelas, desde esos talleres, como se quieran llamar, que abarca desde el predeporte, niños con 2 y 3 años, hasta personas pues, con 80, 70, 90 años que están practicando deporte, bien en el pabellón, en la piscina al aire libre, en la piscina cubierta.
Esos son servicios que no son cuestiones tangibles, pero que hay que prestar. Igual que la cultura, que también es un capítulo muy importante en nuestro presupuesto. Intentamos llenar prácticamente todo el año de actividades. Está prácticamente punteado todo el calendario con eventos culturales. Durante el verano, evidentemente, se intensifica mucho más. Intentamos poner también en valor zonas emblemáticas como nuestro balneario, como determinadas plazas, determinados lugares que tienen encanto. Trabajamos también en torno a la cultura. Sin ir más lejos, perdón, hace poco hemos inaugurado un mural hecho con grafiti, simulando varias obras de nuestro pintor Jofra, pintor histórico, un emblema que tiene Marmolejo, que hemos hecho justo al lado del aparcamiento. Del aparcamiento, justo al lado de la casa de Jofra, y la verdad es que ha sido una inversión muy gratificante porque los que conocieron a Jofra se alegraban de ver, bueno, su imagen allí, evidentemente parte de su obra, y los que no lo conocimos, bueno, nos dimos cuenta que como marmolejeños y marmolejeñas tenemos un capital también humano en ese aspecto que tenemos que poner en valor. Eso es cultura, eso es generar también esa parte de riqueza que tiene que llegar a los ciudadanos. El embellecimiento del municipio y la promoción del mismo, eso también es fundamental. Nos tenemos que sentir orgullosos del sitio donde vivimos. Desde luego. Para que tengamos ese sentimiento de patria. Y alcalde, con un patrimonio histórico tan importante como el balneario, que me consta que usted en otra legislatura le dio un empujón bastante importante, ¿no? Bueno, literalmente la primera legislatura, esta es mi tercera legislatura, la legislatura del 15 al 19, lo que hicimos fue desenterrar el balneario. Estaba totalmente... Lamentablemente, yo recuerdo algunas conversaciones con mis dos tenientes de alcalde, con Pilar y con Rafa, donde yo confiaba poco en que aquello lo pudiéramos recuperar. Era tal el estado en el que estaba el balneario que... Pero bueno, allí nos pusimos, nos afanamos con muy poco dinero. Además, quien no se lo crea puede ver la fotografía en el balneario. Por eso las pusimos, para el antes y el después, porque yo fui escéptico al resultado y al final vi que merecía la pena ese esfuerzo y sobre todo lo que me llamó la atención, lo que me hizo entender lo que significaba el balneario para este pueblo, fue la noche de la inauguración. Cuando aquello se inauguró había más de 3.500 personas allí en el paraje del balneario. No sé, se me pone el vello de punta. La emoción que yo sentí, fíjate que hemos conseguido poner en marcha un polígono industrial de 250.000 metros con una inversión de 3 millones de euros para que vengan empresas como, por ejemplo, afortunadamente, una parte de la empresa de Luis Piña, que la vamos a compartir con nuestros vecinos de Andújar. Pero ni siquiera llegó a emocionarme eso tanto como la noche que abrimos el balneario. Esa sensación de que habíamos hecho justicia con la historia de nuestro pueblo y sobre todo con ese sentimiento de orgullo que estaba dañado para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Imagínate, no sé, tú eres de Andújar, la Virgen de la Cabeza, bueno, también para la gente de mi pueblo es una cosa tremendamente grande, pero tú imagínate lo que pueda simbolizar, por poner un ejemplo, salvando la diferencia, de lo que significa la Virgen de la Cabeza para Andújar, lo que es el balneario. Trasládalo a lo que es el balneario. Porque nosotros lo que hicimos fue recuperar el bosque, que está en constante ebullición, mejorándose, ampliándose, creciendo. Hicimos también una recuperación importante del patrimonio en los jardines y en la casa del médico, que hicimos un centro de interpretación y recuperamos los manantiales. Si te das cuenta, lo que hicimos fue actuar en un paraje de algo más de 10 hectáreas, pero que digamos que es la base sobre la que se tiene que construir el turismo en el Marmolejo. Eso necesita un centro termal, eso necesita algo más. Ahora mismo es una cuestión bucólica lo que hay allí, que genera visitas, muchísimas visitas, que genera expectativas, que es un complemento a la oferta turística, pero en realidad nosotros, en julio del 18, creo que fue aquello, inaugurábamos un paraje súper bonito, un paraje súper ilusionante de cara al futuro, pero en realidad lo que hicimos fue recuperar ese emblema con el que todos nos sentíamos identificados, porque el balneario ha supuesto para Marmolejo, bueno, pues ser el primer pueblo, yo creo que de Andalucía, perdón, o de muchos kilómetros a la redonda, que tuvo tranvía. Un tranvía de sangre que se tiraba con animales, pero que tuvo tranvía. Marmolejo, que tiene 7.000 habitantes, en aquella época tuvo 10 hoteles, había 2 casinos, había un montón de casas que eran casas de huéspedes, que de hecho hoy hay una que se recuperó, las hemos protegido a todas, hemos hecho un plan para proteger todas esas viviendas antiguas que embellecen Marmolejo y que recuperan un poco, preservan la historia. Hoy en día una de ellas, un pequeño hotel, un hotel de Maite Espino, la Casa del Agua, que era la antigua Casa de los Agüistas. O sea, era aquella sensación de haber sido algo fuerte, algo potente que tenían los ciudadanos, estaba hundida, estaba enterrada literalmente.
y conseguimos, fíjate, del 15 al 18 recuperarla en una situación económica pésima. Todavía sigue siendo complicada, pero en aquel momento es que era súper delicada la situación económica que tenía el ayuntamiento, pero lo conseguimos. ¿Y cuál fue la recompensa de aquello? La recompensa no fue mejorar el resultado en el 19 y en el 23. La recompensa fue esa sensación de esas más de 3.500 personas que había allí aquella noche, donde me costaba trabajo dirigirle unas palabras porque se me hacía un nudo en la garganta, porque es que veía gente literalmente emocionada porque estábamos recuperando el patrimonio de Marmolejo, estábamos recuperando nuestra historia, estábamos poniendo luz a un camino que hasta hace no mucho, unos años atrás, la gente no veía por dónde teníamos que... Pusimos esa luz en el camino y entendió la gente que teníamos posibilidad y capacidad de salir adelante. Hemos recuperado nuestro balneario, podemos ya con todo. Ahora ya a seguir buscando más proyectos para ese balneario. Una pregunta más, que ya estamos fuera de tiempo y aquí le voy a pedir que sea breve. Hay una asignatura pendiente con Marmolejo y es en el acceso, vamos a llamar otra vez desde la 420, ese gran paseo de palmeras gigantescas, nosotros desde Radio Andújar llevamos viendo un problema en esa avenida con el acerado. Palmeras que se plantaron en medio del acerado, que han crecido y que junto a las farolas o a los contenedores impiden el deambular de las personas con dificultad, pero de luego hay zonas en las que no pasa un cochecito. Una persona con discapacidad en silla de ruedas, entre la acera y la palmera, el tronco de la palmera, imposible. De los dos accesos que hay en Marmolejo, ambos tienen palmeras, en uno desgraciadamente ya no queda ninguna, o afortunadamente, lo dejo ahí. Sí. Porque el picudo rojo, a pesar de los tratamientos y tal... Yo no sé si esta es palmera o es de la familia, ¿no? Son palmeras de la familia, unas son washingtonas y otras no sé qué, a las que le afecta el bicho. El sitio donde tú te refieres, donde no hay acceso prácticamente, es en esa precisamente, sí. En la entrada de los polígonos industriales. Y hay que diferenciarlas. ¿Qué estamos haciendo? No, los polígonos industriales no, yo digo entrando desde Andújar, donde estaban antiguamente los chinitos. Sí, pues esa entrada que es la 420, entonces a la que tú te refieres, sí. Esa hoy por hoy, después de las últimas intervenciones que hemos hecho, es accesible en el 90%. No tiene nada más que pasearla. ¿En el acerado? Sí, es accesible en el 90% porque creo que fue el proyecto de PER del año pasado, parte se empleó ahí, se hicieron todos los accesos para discapacitados en los encuentros entre los acerados, se pusieron solerías de estas de botón que se llaman para los invidentes, se quitaron bancos donde obstaculizaban para que no pudiera pasar. Hay zonas, yo creo que en todo el trayecto, y me equivoco poco, hay zonas donde como mínimo hay 1,5 metros, que es más de lo que la norma exige para que sea accesible. Creo que no estamos hablando entonces de la misma zona. Donde no se cumple eso, y lo reconozco, y te explico qué es lo que estamos haciendo, es la J513. Eso sí es verdad que están las palmeras literalmente en el centro del aserado, el aserado es más pequeño, y entre las farolas y las palmeras, es verdad, literalmente, que no se puede pasar. Decía que por suerte, o por fortuna o por desgracia, las palmeras, el bicho, el picudo rojo se la ha cargado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitando esas palmeras, sembrando naranjos, de estos agrios que hay en el municipio, que son los de aquí, que yo no sé eso no quiero las palmeras, pues bueno, está bien en algún sitio, pero tampoco esa cantidad de palmeras, pero bueno, alguien pensó que eso estaría bien. Serían baratas entonces. Sí, ahora la verdad, también han vuelto a ser baratas otra vez por el tema del picudo. Entonces la idea ¿cuál es? Quitar todas esas palmeras que están prácticamente, ahora cuando salís por esa avenida, verás como lo que te estoy diciendo es así. Sí, las conozco. Están todas las palmeras ya prácticamente cortadas, se están sustituyendo poco a poco por naranjos, ocupan menos espacio los naranjos, tienen otro mantenimiento más lógico, generan olor, otra vistosidad, y además el alcorque que necesita el naranjo es mucho más pequeño, por lo tanto con la poca cera que hay reducimos el alcorque, se cambian también algunos elementos de iluminación, que verás que hemos cambiado gran parte del alumbrado y se consigue la máxima accesibilidad en esa zona. ¿Se puede conseguir el 100% de la accesibilidad? No, teniendo en cuenta las preexistencias que hay. Eso es como en algunas calles que hemos arreglado, hay sitios donde se cumple la normativa, hay otros sitios donde se cumple la normativa por poquito y hay otros sitios donde es imposible cumplir la normativa en cuanto al acceso entre la carretera y la pared, digamos que donde se supone que va el aserado, porque estas calles de plataforma única no lo tienen. Entonces, ¿qué se consigue? ¿Qué se hace para conseguir esa accesibilidad? Darle prioridad al peatón de manera que pueda invadir sin ningún problema la zona de los vehículos. Ahí, eso teniendo en cuenta que discurre por los laterales de una carretera de la Junta de Andalucía, eso es prácticamente imposible. Pero es verdad que se tiene que mejorar esa accesibilidad y te doy toda la razón.
Pues gracias, señor Lozano, por habernos atendido. Volveremos otra vez para seguir repasando más cosas, más temas que tenemos pendientes, hablar con ustedes. Cuando queráis, estáis en vuestra casa. Gracias.